Soledad, buenos días. Gracias, Giovanna. Buenos días y buenos días a todos los amigos que nos escuchan. Cuéntanos un poco respecto a estas enmiendas constitucionales, cómo se están moviendo las cosas en la Asamblea. Bueno, nosotros, como tú conoces y la opinión pública sabe, presentamos una propuesta que tiene 17 enmiendas. El eje central, obviamente, es el cambio en el artículo 114 y en el 144 en esta Constitución, que va a permitir que el presidente de la República sea candidato. El que sea otra vez electo presidente lo definirá el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es importante señalar aquí que lo que estamos abriendo es la posibilidad de que se candidatice el presidente o cualquier otro personaje de elección popular. O sea, la enmienda no dice que Rafael Correa se quede en el poder ad infinitum. Para nada. Exacto. Es más, exactamente dice que permanecerá 4 años y podrá ser reelecto, punto. Nosotros en el texto presentado no estamos solicitando la reelección indefinida, lo cual es importante decirlo. Ha habido mucha tergiversación, mucha manipulación con relación a ello. Lo que estamos permitiendo es la ampliación del derecho a ser elegido y a elegir. Por lo tanto, que sea el pueblo ecuatoriano quien defina la continuidad de un proyecto político o la alternancia del mismo. Creemos que esto es fortalecer la democracia. Creemos que el ciudadano y ciudadana debe también repensar lo que es la democracia. Estas democracias en revolución, no aquella democracia burguesa, no sé si el pueblo ecuatoriano lo recuerda, todos, quizás los jóvenes no, pero aquellos que vivimos esa época en la cual habían esa inestabilidad, los cambios de gobierno, los cenicerazos, los costales en los que se iban llevando el dinero. Esos temas hay que recordar. Dentro del Congreso Nacional. Es, los insultos. Eso es la democracia burguesa a la que nosotros no queremos volver. Queremos una democracia en la que haya continuidad de un proyecto político, que haya alternancia, y que esa alternancia la define el pueblo ecuatoriano en las urnas. Se acaba de realizarse este encuentro internacional, el ELA, pues, donde estuvieron intelectuales y políticos de Europa y de Latinoamérica. Allí se habló de este tema, por ejemplo, de la reelección. ¿Cuáles fueron? Si se habló, ¿hubo alguna opinión al respecto? Claro ¿Se que dijo sí, que se amenazaba la democracia si se hacía esa...? Por el contrario, este tipo de iniciativas, que no es solamente en el Ecuador que se han dado, sino son varios los países que han tenido estas iniciativas, pues lo que hacen es fortalecer unas líneas políticas en democracia. Fortalece la democracia, nos permite a los ciudadanos poder opinar, poder elegir al candidato que queramos, es decir, permite a todas y todos tener una participación más activa y distinta. Creemos que esta reflexión es importante que la que se haga. Permite al presidente de la República ser candidato. El que sea presidente lo define el pueblo ecuatoriano en las urnas. Además, es legítima, es legal, tiene una legitimidad de origen. La Constitución misma, en el 441, prevé cuál es el mecanismo para cambiarla, para enmendarla. Y así lo define, que lo hagamos en la Asamblea Nacional con una mayoría de 2/3 partes para poder aprobar esta enmienda con un lapso entre el primer debate y el segundo de más de 1 año. Ahora, otro tema que se habla muchísimo es la restauración conservadora, y algunos detractores de este gobierno y del presidente Rafael Correa dicen que las iniciales del presidente son restauración conservadora y que él es la encarnación de esta restauración conservadora. Esta derecha que ahora ha asumido temas de la izquierda, del socialismo del siglo XXI, porque de hecho este gobierno ha movido el baricentro, o sea, ciertas cosas no se puede volver atrás. Por más que venga un candidato de derecha, no puede quitar lo que se ha ganado en estos años. Quizás en eso no compartimos, Giovanna. Ha avanzado mucho la revolución, pero un gobierno de derecha radical, fascista, sí podría devolvernos al pasado. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Se han sentado muchas bases, pero todo es reversible. Todavía apenas son 7 años de un proceso que ha venido cambiando, pero tenemos que cambiar en las bases. Y esas bases todavía no están sólidas. Requerimos de una continuidad, de un proceso político que nos ha dado educación, que nos ha dado salud, que nos ha dado seguridad social y que va transformando con una premisa básica: el ser humano sobre el capital. Pero podrán privatizarnos la salud, podrán privatizarnos la educación como en el pasado. Nos van a robar hasta la esperanza, no lo permitamos. Está en nuestras manos. Y por ello, justamente en este evento que tú señalas del EBLAP 2014, se trató el tema de la restauración conservadora. Es aquella derecha que está reestructurándose, que ya no está aislada, que ya no está atontada, que tiene estrategias claras,
que tiene además actores visibles en los cuales están articulando interna y externamente. Además, es parte de toda una receta que se ha aplicado no solo en el Ecuador, sino en varios países de la región. Los golpes blandos, el calentar las calles, el tema de que nos vayan minando a nuestras autoridades, la credibilidad de los actores políticos, el hecho que estén atacando hoy a la Asamblea Nacional, a nuestra presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, no es aislado ni es casual, es parte de toda una estrategia para ir destruyendo, para ir minando la credibilidad de aquellos actores políticos importantes de nuestro proceso. Soledad, tú vienes de una experiencia de movimientos sociales desde las bases. Guillaume Long, en una entrevista en la radio conmigo, me decía, hay que tener cuidado porque todavía hay mucho clientelismo político en las bases. O sea, la gente se ha puesto la camiseta de Alianza País porque es el partido de turno, el movimiento de turno, pero no hay un convencimiento profundo. Y él decía, hay que trabajar en esto ahora, fortalecer las bases. Guillaume tiene razón en parte, pero sí se ha iniciado ya un proceso importante de formación política, porque la participación espontánea que hubo en un inicio, viendo que hay avance en este proceso de revolución, tiene que estar consolidada con una conciencia, con una educación y una formación política. Ahora, Alianza País, Doris Solís, están en procesos importantes de formación política. Yo creo que esto es fundamental. Porque cuando uno toma conciencia de los avances, toma conciencia de qué es la revolución, nuestros 10 ejes de la revolución, hacia dónde vamos, realmente conocer es fundamental para poder defender. Y en ese camino creo que hay un trabajo importante y este LAP 2014 ha sido parte de esta formación, de esta diferenciación del pasado con el presente y con lo que viene en el futuro. Creemos que hay que mirar hacia adelante y también comparar un poco con las otras experiencias latinoamericanas que nos enriquecen, que nos aportan muchísimas lecciones y nos permiten a nosotros también transmitir. Hoy también el Ecuador es un ejemplo a nivel mundial, a nivel regional. Porque digo, han venido también a aprender y a conocer con mayor profundidad este proceso. Que el día de mañana, mira, tenemos una reunión en la ciudad de Cuenca, donde va a haber representantes de varios gobiernos autónomos descentralizados, donde también se van a hacer reflexiones con relación a la restauración conservadora, con relación a cómo este proceso político ha avanzado y cuáles son las herramientas y las responsabilidades de estos actores políticos que están en las diferentes regiones, en los diferentes territorios, para poder dar continuidad a esos avances. No es Rafael Correa, es un proceso político, una línea programática que debe continuar y eso lo vamos a defender. El mismo presidente ha señalado, ojalá no sea él. ¿Por qué? Porque hay muchos actores, pero lo que pasa es que también tenemos una restauración conservadora articulada con los medios de comunicación que destrozan a cualquier actor político que quiera surgir, que quiera plantear temas importantes. Bueno, muchísimas gracias, Soledad. Buen día, asambleísta por Pichincha. Entonces, las enmiendas constitucionales están ahí, ya tienen tiempos. Para cerrar, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo es nosotros las presentamos a la Asamblea Nacional. Yo misma presenté el proyecto articulado a mi bloque, el bloque lo discutió, tuvimos un documento que fue consolidado, lo remitimos a la presidencia de la Asamblea y como señala la misma Constitución de la República, el 443, fue remitida a la Corte Constitucional para el control constitucional. Y todavía está ahí. Así es, porque no es ni la asambleísta Buendía ni ningún actor de la oposición quienes definirán cuál es el mecanismo. Nosotros planteamos que es una enmienda, será la Corte Constitucional quien defina cuál es el procedimiento. Estamos a la espera de ello para poder iniciar el debate de haber una disposición favorable de la Corte en la Asamblea Nacional. Esto es un Estado de Derecho que utiliza la institucionalidad reforzada o las nuevas instituciones creadas por la Constitución que votamos en el año 2008, que entonces respeta esta institucionalidad. Si no, sería como ir a dar manotazos, recordando al alcalde de Guayaquil, que fue a dar manotazos a un juez que no había hecho la sentencia de acuerdo a su deseo. Entonces, muy bien podrían ir a hacer manotazos en la Corte Constitucional, pero no, se está esperando lo que responda esa instancia, que es una institución del Estado. Y esto es lo que hace un Estado de Derecho, no a caprichos, no diciendo yo quiero o no quiero. Un Estado de Derecho cumple con las instituciones y respeta pues todos los tiempos institucionales que él mismo se ha puesto cuando se dibujó este nuevo país a través de la Constitución del año 2008. Muchísimas gracias, asambleísta. Gracias, Giovanna. Un abrazo. Un gusto, de verdad.
¿Saben que un francés decidió celebrar sus primeros 60 años de vida en forma diferente? Y adivine a dónde se fue. No hay que romperse la cabeza para decidir hacerlo en medio de la naturaleza. Y no solo él, sino muchas personas más eligen a Napo para vivir emociones entre el monte y el río. Veamos qué nos cuenta Juan Sarmiento. Napo tiene una riqueza incalculable de flora y fauna a la que se suma la amabilidad de su gente, la belleza paisajística, sus ríos cristalinos, el aire puro donde se siente oxígeno 100%. Por eso será que turistas nacionales y extranjeros sienten la naturaleza en todo su esplendor. Por supuesto, una región que no conocemos, es totalmente diferente de Francia, la selva. Alejados del ruido del smog, un grupo de franceses visitan el cantón Carlos Julio Arosemena Tola y participan de un evento deportivo. Además celebran la vida en medio de la madre tierra. 60 años yo quería venir aquí en este país. Sí. Es como se dice, para mi aniversario. La presencia de turistas permite dinamizar la economía, pero debemos prepararnos mucho más y tenemos que cuidar la seguridad de quienes nos visitan. Comprometidos los dueños de los negocios, los ciudadanos, los guías que con su actividad pueden ser generadores de muchas visitas más. Yo tuve que hacer unas adecuaciones y tuve que contratar gente que se dedica a la albañilería, a los supermercados, panaderías, guías locales, entonces transporte. Para nosotros como ecuatorianos y en especial como amazónicos es muy importante que conozcan nuestra Amazonía, lo mega diverso que tenemos, mega diversidad que tenemos aquí. Las agencias de viajes prefieren esta parte del país por su potencial faunístico y ecosistemas diversos que garantizan el disfrute de sus clientes. Bien lindo, ¿no? Para dar un paseo, para lo que están haciendo, para hacer así trekking en la selva, etcétera, se puede hacer. Pero también para disfrutar, como hay atrás, hay una piscina, las cabañas son buenas, la comida es buena, los dueños son bien simpáticos. Entonces vale la pena, hasta los quiteños, no están lejos. Napo es una provincia que nos envuelve con sus encantos naturales y gastronómicos, como los maitos de tilapia, chicha de chonta, pincho de chontacuro y la guayusa. Pero cuidado, porque al tomar la bebida de guayusa, usted corre el riesgo de quedarse atrapado por la Amazonía y, por supuesto, que la Madre Tierra siempre será pródiga con todos los seres vivientes. Juan Sarmiento Ainunque, Ecuador TV. Mi Ecuador, bello país, mi Ecuador me vio nacer, es paraíso sin igual. Mi Ecuador, bello país, mi Ecuador me vio nacer, es paraíso sin igual. Otro corte aquí en Ainunque, nuestra tierra. He recibido un mensaje desde allá arriba, en la frontera norte, Putumayo, donde estuvimos. Un gran abrazo a todas las personas que estuvieron súper amables con todos nosotros que estuvimos allá. Dice, buenos días, ¿cómo es posible que devasten bosques y tengan las vías llenas de polvo y lodo los que están construyendo la unidad del Milenio acá en Putumayo y no hay autoridad de ambiente que diga algo? Y además hay una gran obra que es el malecón, pero todas las noches pasa en tinieblas porque no hay alumbrado eléctrico y no hay autoridad que gestione para que esté alumbrado. Sí nos consta, el malecón es hermosísimo, además a esta orilla de estos ríos magníficos de la Amazonía, pero sí, de noche estaba a oscuras porque no había la luz, o sea, no alumbraba, ¿verdad? Entonces, ojalá pues que se pueda resolver esto. Vamos al corte, pero ya volvemos aquí en Ainunque, nuestra tierra. Espero, ¿ah? Mi Ecuador, bello país, mi Ecuador me vio nacer, es paraíso sin igual.